La jubilación puede apoyar al cumplimiento de mis objetivos de negocio. Hay que incorporar dimensiones de bienestar financiero, incluso de sostenibilidad social, aspectos que cada vez más se están incorporando dentro de las reflexiones estratégicas de las compañías. Estás escuchando Employee Experience 360, el podcast de WTW que te ayudará a modernizar la experiencia de los empleados de tu compañía y a convertirte en un líder capaz de impulsar, atraer y retener el talento. Hola, ¿qué tal? Os habla Sara Vázquez, responsable del equipo de digital y contenidos de WTW, y os doy hoy la bienvenida a este primer episodio del podcast Employee Experience 360, un espacio para el debate y la conversación en el que nuestros expertos en desarrollo de talento, beneficios y pensiones compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros. Para abrir este espacio, hoy tenemos la suerte de contar con Gregorio Gil de Rozas, responsable del equipo de pensiones en WTW España y vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles. Buenos días, Goyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sara. Goyo, muchas gracias por abrir hoy el nuevo podcast de WTW con un tema tan relevante para los equipos de recursos humanos como lo es el de la situación de las pensiones en España y sus consecuencias en la gestión de plantillas. Como sabes, en los últimos años ha habido un montón de cambios legislativos relacionados, pues eso, con las pensiones, la seguridad social, impulsados por el gobierno o por varios gobiernos. Entonces, bueno, pues para ir entrando en situación, ¿podrías darnos un poco de contexto? Sí, por supuesto. La verdad que el momento de cambio normativo que hemos vivido en los últimos 3 años no tiene comparación alguna con lo que hemos visto en los años anteriores. Yo llevo, de hecho, más de 26 años trabajando en el mundillo de las pensiones y cambios tan trascendentes a la vez de calado, cubriendo tanto la esfera de la seguridad social, las pensiones públicas, que ahora daremos un par de pinceladas sobre qué cambios ha habido. Y luego la ley de impulso de planes de pensiones de empleo aprobada en junio del año pasado. Han sido cambios que son muy trascendentes y que van a tener implicaciones importantes para todos los ciudadanos españoles, pero también para las empresas, lo cual es importante entender qué ha pasado, por qué ha pasado, qué puede ocurrir en el futuro y, desde luego, ver qué impactos puede tener. Por daros un par de pinceladas, compartir con todos las principales consecuencias de la reforma de pensiones. Bueno, ha tenido dos tramos, dos fases a finales del año 2021. Estamos hablando de la parte de la seguridad social, la reforma Escrivá. Ambas vienen de mano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del ministro José Luis Escrivá. Entonces, a finales del año 2021, lo que se incorporaron fueron medidas que, en este caso, la más relevante fue que las pensiones crecían en función de la inflación, en detrimento del sistema que había anteriormente. Es decir, eso es un sistema, vamos, una medida que en última instancia va a mejorar la suficiencia de las pensiones. Todos los pensionistas actuales y futuros tendrán una prestación superior. Lo que va a generar es más gasto. Luego otras medidas de jubilación demorada, jubilación anticipada, gastos impropios, pero quizá de menor calado a efectos de coste. Y se completó con la reforma que ha visto la luz recientemente, muy focalizada en incrementar los ingresos, incrementar las cotizaciones. Ahí ha habido un incremento de costes importante, principalmente para las compañías, y que también generará la entrada de mayores recursos a la propia seguridad social para hacer frente al sistema. Es decir, así como en otros países las reformas, quizá la más cercana fue la de Francia, ¿no? Que en última instancia concurrió más o menos en tiempos con la nuestra. Se optó más por reducir gastos, reducir prestaciones o derechos. Aquí no, en España no hemos optado por ese cambio. Lo que se ha optado es por incrementar el nivel de ingresos, tratando de mantener el nivel actual de cobertura, o, como viene indicado, incluso mejorándolo
con la revalorización ligada a inflación. Esto va a tener implicaciones importantes porque a las empresas les va a generar un coste adicional y tendrán que ver cómo lo navegan. Eso en el área de la seguridad social. Si vamos a la parte de planes de pensiones de empleo, esa ley de impulso que mencionaba, es una ley que no cambia estructuralmente muchos de los cimientos que ya teníamos. Lo que sí que vemos desde nuestro punto de vista es que se está poniendo foco, determinación y se han rescatado algunos incentivos económicos para animar a las compañías a implantar planes de pensiones de empleo. Específicamente este vehículo de financiación que lo gobierna, primero no solo que lo gobierne, sino que lo lanza, lo tienen que lanzar de la mano representantes de los empleados y representantes de la empresa, es decir, ya viene de una negociación, de un pacto entre ambas partes, lo gobernarán ellos en el futuro. Euro que entra en el plan de pensiones de empleo siempre y bajo cualquier circunstancia es dinero del partícipe, dinero del empleado, es un componente más de la compensación, es un salario diferido. A día de hoy solo tenemos un 10% de empleados en España, de los cotizantes, de los casi aproximadamente 20 millones que tenemos, solo 2 millones están dentro de un plan de pensiones de empleo. Es decir, tenemos mucha cancha de mejora. De hecho, el Gobierno y el Parlamento en última instancia, que fueron los que aprobaron las medidas, tienen una agenda ambiciosa porque pretenden pasar de los 2 millones actuales y 34.000 millones de euros que tenemos en activos en fondos de pensiones de empleo, a finales del 2030, 11 millones de partícipes y 100.000 millones de euros, e incluso también se comunicaba y se comprometía la aspiración de conseguir en el año 2050 20 millones de partícipes, casi con un total de 500.000 millones de euros, compromisos que se han adquirido como aspiración con Bruselas para de alguna forma facilitar que se complemente el sistema público. Esto es importante porque en España ni se ha optado ni posiblemente se opte en el futuro para sustituir el sistema de bienestar público por uno privado. Lo que sí se está trabajando, y estamos trabajando muy activamente también desde Retirement en Willis Towers Watson, para complementar la cobertura de seguridad social. Esto es un tema que desde luego está generando mucho ruido, mucho movimiento y está en la mesa de muchos de nuestros clientes que tendrán que tomar alguna posición al respecto. Muchas gracias, Goyo, por darnos este contexto. También, de hecho, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que disponemos de un podcast específico sobre pensiones. Y precisamente el último episodio que hemos grabado, ese podcast se llama School of Pensions, podéis encontrarlo también en todas las plataformas de streaming, versa sobre esta nueva ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo de la que hablabas, ¿vale? Ahí tenemos a Francisco González Quevedo, también compañero de Goyo en el equipo de pensiones. Y bueno, pues para los que quieran profundizar un poquito más, ahí hay 13 minutos de charla sobre el tema. Comentabas ahora, Goyo, que este asunto ha de estar necesariamente en la agenda de los responsables de recursos humanos. En ese sentido, la pregunta que te lanzo es, ¿qué reflexión deberían estar haciendo hoy por hoy las empresas en materia de previsión social complementaria? Sí, desde nuestro punto de vista, quizá dividiría todo el universo empresarial en dos grandes grupos. Uno, los que ya tienen sistemas de previsión y los que no los tienen, ¿vale? Es verdad que hay muchísima más inquietud en los que no tienen nada, porque están recibiendo preguntas por parte del comité de dirección, por parte de los responsables últimos, de decir, oye, ¿cuál es nuestra posición al respecto? ¿Debemos hacer algo? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Cómo nos va a afectar? Uno de los puntos que quiere activar y sí que está habiendo mucho movimiento, nosotros estamos participando muy activamente, es a nivel sectorial, no solo a nivel empresa, sino a nivel sectorial, conversaciones entre las distintas patronales y los distintos sindicatos mayoritarios sobre la conveniencia o no de lanzar un plan de pensiones de empleo simplificado, que es una alternativa que te permite la nueva ley a nivel sectorial. Entonces, hay reflexiones al respecto de, yo que soy una empresa líder o una empresa que está dentro de un sector, me interesa de alguna forma ir con el sector, puedo hacer algo distinto, puedo diferenciarme. Entonces,
ahí hay reflexiones que son trascendentes, son estratégicas, que desde luego sí se necesita cierto asesoramiento, ¿vale? Entonces, ahí sí que se está produciendo mucho, estamos manteniendo muchas conversaciones, hay mucho interés, hay movimiento. De hecho, el sector que está a la vanguardia es el sector de la construcción. Ahí se ha acordado que verá la luz este año, se cree un plan de pensiones sectorial que podría cubrir hasta casi 1 millón de personas. Hay más de 100.000 empresas involucradas y bueno, pues ya se ha lanzado y si los empleados aportan un 1%, la empresa aportará también otro 1% y va a marcar un poco la senda para el resto de los sectores. Hay otros que también se ha acordado de grandes almacenes, que lo van a estudiar y que es quizá puntas de lanza en relación con lo que estamos viendo. Entonces, tener plan o no tener plan es algo que a día de hoy aquellas compañías que no tienen sí que están estudiando. Ese componente sectorial es relevante, sin ninguna duda, y esto es importantísimo y crítico a la hora de afrontar la implementación o no de un plan de pensiones de empleo, hay que ponerlo en un contexto más amplio. Esto no deja de ser un componente más de la retribución. Hay que entender cuál es la política de compensación de una compañía, qué papel quieren que o podría jugar o se pretende que juegue el plan de pensiones de empleo dentro de la compensación total. Y otro aspecto muy relevante es cómo engarza la jubilación o la cobertura de jubilación que se va a otorgar a través de este tipo de planes con las desvinculaciones en edades cercanas a la jubilación. Nos estamos encontrando en procesos de reestructuración o de reordenación que en un momento dado bueno, pues se sigue recurriendo a medidas de mutuos acuerdos, despidos colectivos, ERES, despidos individuales, toda una amplia gama de figuras jurídicas que en última instancia se producen muchas veces o afectan a empleados que están en edades cercanas a la jubilación. Ese tránsito es muy relevante. Entonces, ¿cómo engarzaría, cómo engancharía ese plan nuevo con la política actual de la compañía en esas reestructuraciones o reordenaciones? Es otro aspecto muy a tener en cuenta, que no siempre se tiene en cuenta. Eso es importante. Quizá esas son las principales reflexiones de aquellas compañías que no tienen nada. Compañías que tienen algún sistema de previsión o incluso planes de pensiones, planes de previsión social empresarial, seguros colectivos o universales o de alguna forma para un colectivo determinado como puedan ser los directivos, también, quizá con menos interés, pero también están revisando cómo el nuevo entorno, no tanto ya el cambio de la ley de impulso de planes de pensiones, sino qué ha cambiado de la seguridad social, cómo les va a afectar, cómo les va a impactar en su propio día a día. Entonces, en última instancia, está habiendo bastantes cambios, hay inquietud, hay ruido, hay movimiento y pensamos que bueno, lo que estamos viviendo es una situación que no hemos vivido en los últimos años. Entonces, animamos a las compañías, tanto con plan como sin plan, de alguna forma a reflexionar al respecto. Muchas gracias, Goyo. Bueno, marcabas un poco, ¿no?, la diferencia entre las empresas que ya cuentan con un sistema de previsión, de aquellas que no cuentan con él. Estas están un poco más urgidas, pero hablabas del tema del envejecimiento. Primero, claro, de la población per se, que sin duda afecta de lleno a la situación actual de las pensiones en nuestro país, pero luego también, y vamos, en consecuencia, del envejecimiento de las plantillas. Como es un tema muy relevante, te pedimos también aquí que nos hagas algunas recomendaciones, como si estuvieses hablando ahora mismo pues, con el CEO de una empresa o con el responsable de recursos humanos de una empresa que pudiera tener esta situación. Perfecto, pues sí, la verdad que yo lo que le trasladaría es si ya tiene una estrategia de previsión social, de pensiones, de desvinculación fijada en la compañía. Es muy posible que diga que no, pero realmente la tiene, porque el statu quo, es decir, lo que ha ocurrido en los últimos años, es de alguna forma lo que todos sus empleados esperan. Nosotros cuando participamos en algún proceso de reestructuración, realmente lo que de alguna forma está imbuido dentro de toda la plantilla es qué pasó la última vez. Entonces,
así como cómo se está jubilando las personas, tanto los directivos, cómo se están desvinculando en edades cercanas, si hay un mutuo acuerdo, si hay despidos, si hay cómo de alguna forma los empleados voluntaria o involuntariamente cuando llegan a los 65, a la edad ordinaria de jubilación, cómo reaccionan. Esa realmente, aunque no esté por escrito, es la política y quizá no buscada, pero es la política de previsión social a la que nos estamos refiriendo. Cambiar esas dinámicas son complicadas. Y como tú bien has dicho, Sara, las plantillas van envejeciendo. Entonces, muchas veces hay una situación que me gusta mucho cuando de alguna forma hablas con alto directivo y le preguntas, bueno, ¿cómo se jubila la gente en tu empresa? Y dice, bueno, no, nosotros no tenemos problemas porque por jubilación no se jubila nadie. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que se están yendo antes por alguno de los sistemas que he mencionado antes, mutuo acuerdo, prejubilaciones, que tienen un coste importante. Entonces, normalmente esos costes a medio plazo no están ni calculados. Entonces, dentro de esa estrategia que estamos mencionando, que pocas veces existe, sí que hay que descontar también ese statu quo, es decir, si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué me va a pasar dentro de 5, 10, 15, 20 años? Esto las empresas familiares lo entienden mucho mejor porque tienen una vocación de largo plazo. Entonces, aquellas compañías que están muy focalizadas en el siguiente anuncio de resultados del próximo trimestre, pues les cuesta un poco más. Entonces, solo aquellos directivos con miras a largo plazo, con luces largas, son los que ya se están preocupando sobre ese tema. Entonces, claro, cuando tú tienes que estructurar una estrategia en este sentido, claro, tienes que, lo primero, ¿cuáles son los objetivos de mi negocio? ¿Vale? Y cómo esto que estamos hablando de jubilación, desvinculaciones en edades cercanas a la jubilación, puede apoyar al cumplimiento de mis objetivos de negocio. Hay que incorporar dimensiones de bienestar financiero, incluso de sostenibilidad social, aspectos que cada vez más se están incorporando dentro de las reflexiones estratégicas de las compañías. La S del ASG es social, son mis empleados y me tengo que preocupar por mis empleados. Si ha cambiado, por poner un ejemplo, la seguridad social y para mí es importante, desde luego para los empleados lo es, quizá deberíamos contarles qué ha cambiado y qué deberían esperar. Y en función de eso, decirles y ayudarles a planificar su jubilación. Y en función de eso, ver si los sistemas de previsión que tenemos o que no tenemos deberían mejorarse. Esas son reflexiones que a día de hoy yo querría compartir con un CEO de una compañía. Si hubiese planes en vigor, están consiguiendo los objetivos, es decir, las inversiones están dando las rentabilidades esperadas con un riesgo contenido. ¿Qué costes estoy pagando? Es decir, en el largo plazo, un 0,5, un 1, son cuantías que en un cómputo anual no son relevantes, pero a 20, 30 años vista hay mucho dinero detrás. Arañar ahí algo y optimizar es muy relevante. En 1% más de rentabilidad es muchísimo dinero que en un momento dado no tiene que poner la compañía ni el empleado, sino que solo la capitalización compuesta, la rentabilidad, se va a generar sola, es otra fuente de financiación. Y comunicación. Los empleados muchas veces disfrutan de planes de previsión que no conocen, que no valoran. Es obligación y es una oportunidad para los CEOs, incluso los directores de recursos humanos, poner en valor ese tipo de inversiones, que no deja de ser más que una inversión en retener y atraer el talento. Y por último, quizá los directivos. Los directivos tienen un foco especial, sobre todo en las grandes y medianas compañías. Hay un colectivo que son los que toman las decisiones, que son los que en un momento dado tienen un salario y una compensación mayor, que cuando se jubilen, si no han hecho los deberes, si no han ahorrado, no han planificado, pues serán los que en un momento dado tengan una merma superior de ingresos a la jubilación. Muchas veces eso ligado a que no se han hecho los deberes o no se ha ahorrado o la compañía no ha puesto los medios y las herramientas, genera tensiones en el momento de la desvinculación. Tensiones incluso con impactos importantes desde un punto de vista económico. Planificar eso no solo con la situación a día de hoy, sino con lo que va a venir, es algo que un CEO debería estar analizando. Quizá como ejemplo, y eso lo hemos estado viviendo ya, y la verdad que nos gusta, nos congratula que compañías, por ejemplo, con una alta tradición en acometer las desvinculaciones vía prejubilaciones, no tienen otra herramienta más que esa, porque históricamente la parte social está muy cómoda con ellos, con esas figuras, pues lo demandan,
pero ya están pensando en qué va a pasar dentro de 10 años, qué va a pasar dentro de 15 años y están tomando decisiones. ¿Vale? Es decir, están solucionando el problema del corto plazo con el del medio y el largo plazo hoy, no esperando a que pasen 10 años y sigan con el mismo sistema que el que tienen actualmente, que por otra parte es bastante más costoso. ¿Vale? Entonces, esa planificación, esas luces largas, quizás sería el principal consejo que trasladaría a un CEO. Gracias, Goyo. Queda clarísimo que el tema del envejecimiento de las plantillas exige de una estrategia y, por lo tanto, de una planificación. Bueno, pues también de escuchar, ¿no? Escuchar a los empleados, que además es algo que yo creo que a lo largo de los próximos episodios de este podcast, de Employee Experience 360, mencionaremos bastantes veces. Hablabas de la importancia de comunicar y es cierto que no solo ocurre con los planes de pensiones de empleo, que, como bien decías, han de formar parte de un sistema de compensación total, sino que en general ocurre con los beneficios de la empresa. No vale con que tú tengas una serie de beneficios y los empleados pues no los perciben como tal, no los conocen o ni siquiera tienen la facilidad que debían tener, la flexibilidad para hacer uso de ellos, ¿no? Nos quedamos también con esa recomendación. Por hacer un poquito, bueno, de resumen, ¿vale?, de lo que hemos hablado hoy. Empezamos hablando de los cambios legislativos, nos diste bastante contexto y, bueno, pusiste un poquito el foco en la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, ¿vale?, que ya comentaba que además tenemos un episodio específico sobre este tema en el otro podcast que es exclusivo de pensiones llamado School of Pensions, ahí lo podéis encontrar. Hablamos también después de las empresas que tienen ya un sistema de previsión versus las que no lo tienen. Y, bueno, hablaste del modelo de construcción, ¿no?, como un modelo que va a ser un poco paradigmático y que probablemente pues marcará la senda para el resto de los sectores. Y ya, bueno, pues más hacia el final hablábamos de este tema de la compensación total. Tenemos que ver los planes de pensiones de empleo como parte de ello. Hay que escuchar, hay que pues valorar cómo se están desvinculando nuestros empleados, si lo hacen de una manera voluntaria o involuntaria, cómo reaccionan. Comentabas que cambiar esa dinámica es complicado y que, bueno, pues por eso mismo hay que construir una estrategia específica para estas desvinculaciones y que esa estrategia sea capaz de apoyar los objetivos de negocio. Me quedo con estos titulares. Goyo, te doy de nuevo las gracias por estar hoy con nosotros abriendo el podcast de Employee Experience 360, que siempre es un reto mayor, ¿no?, porque al final pues, vas a ser siempre el número 1 dentro de esta lista. Y, bueno, pues sin duda lo hemos hecho con uno de los temas más importantes en la agenda de los responsables de recursos humanos, con lo cual yo creo que habremos enganchado a unas cuantas personas para seguir escuchándonos. Gracias a todos vosotros y vosotras por habernos acompañado hoy hasta el final de este episodio. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de Employee Experience 360. Gracias, Goyo. Un placer. Y gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias por escuchar Employee Experience 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre talento, beneficios y planes de pensiones para empleados en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Accede ya y potencia tu capacidad para impulsar, atraer y retener el talento.